A ver, el primero. Dice, hay polémica en Berlín porque quitaron parte del histórico muro que dividió a Alemania en la posguerra para construir un barrio de viviendas de lujo. ¿Qué escribieron? Un escándalo, traición. Salvemos el Edside Gallery, es lo que escribían en Twitter los defensores del patrimonio de la ciudad. Vamos con el tuit número 2. Javier Mascherano, después del empate ante Bolivia, publicó una foto en su Twitter junto a Di María, Maxi Rodríguez, Messi, Vanega y La Bessi con máscara de oxígeno. Hola a todos, gran esfuerzo del equipo, orgulloso de formar parte de este grupo. Abrazo, escribió. Y ahora vamos con el tuit número 3. El técnico de Venezuela, César Farías, no entraba en su cuenta de Twitter, muy agrandado con el triunfo de la Vinotinto ante Colombia. Escribió mensajes como estos: que viva la patria, que vio nacer a cada uno de los elementos de este ejército vinotinto y que vivan los santos vientres que le dieron vida a estos héroes venezolanos. Vamos todavía. Cerca de la clasificación. Contento, por favor. Bueno, también está muy contento Lady Gaga, contenta. ¿Por qué? Si bien es cierto que hace varios días está inactiva en Twitter y ella es una fanática de esta red social, en estos días se está recuperando de una intervención que está en silla de ruedas. Pero la noticia es que según un diario, Wall Street Journal, la diva es la artista que más plata ganó gracias a Twitter. ¿Sabés cuánto le pagaron? ¿Cuánto? 17 millones de dólares. Un tercio de su fortuna, ni más ni menos. Y Sofía Vergara, la estrella colombiana de la serie Modern Family, cambió su look y así se mostró en Twitter. Ambición rubia, gracias a la increíble Kelly Klein, ya lista para el verano, escribió junto a la foto.